cómo aprender y entender el final de torres de 4 contra 3 con el peón A pasado, quinto final. En tales posiciones, el bando que tiene la torre mal ubicada, como en este caso la torre de A4, puede salvar el final si puede crear amenazas en el otro sector, ayudado por el rey que ataca a los peones negros. Esta posición surgió en la partida Lasker-Levenfish en Moscú en 1925. Todo parece indicar que las negras están perdidas, pero Lasker en realidad no encontró una combinación que logra salvar el encuentro y perdió. Veamos cómo continuaría el blanco. La jugada más fuerte para salvar el juego es el sacrificio F5. La idea táctica de este avance es crear contrajuego con el peón H que podrá quedar pasado. La jugada que hizo Lasker, rey F6, perdió con ella posteriormente, a lo que el negro respondió con rey B5, torre A1, A4 y ahora realizó el avance F5. Ruptura igual que en el análisis, pero con retraso donde el peón A está más avanzado. Continúa la partida de Lasker con E por F5, E6, F por E6 y rey por G6. Ha quedado el peón H pasado, que es la idea fundamental de F5, pero en esta partida de Lasker lo ha hecho con retraso. El negro continuó con F4, H5 y F3. No queda otra continuación. Las blancas continúan aquí continuaron con H6. Otra continuación sería torre F1, que es respondido con el avance A3. Torre por F3, A2, torre F1, A1 dama, ganando. Por lo tanto, esa variante pierde. En la partida, Lasker avanzó su peón a H6, E5. Las blancas aquí no pueden luchar contra los peones negros y la pasividad de su propia torre, que juega ahora en la partida a E1. Tampoco gana o empata el avance a H7 porque las negras tienen el sacrificio torre por H7, que es una buena jugada, única pero suficiente para ganar. Después de rey por H7, E4, torre F1, A3, rey G6, A2, rey F5, E3. Ahora la torre no puede capturar el peón de F3, puesto que el peón de A promueve. Rey E4 y ahora E2. Torre A1, F2 y uno de los peones va a promover. Si no promueven los dos, por supuesto. Después de torre E1, A3, torre por E5 jaque, rey C4, torre E1, A2, H7, torre A8, rey a G7. Si se utiliza la variante torre A1, entonces seguiría rey B3, torre F1, F2, rey G7, A1 igual a dama, torre por A1, torre por A1, H8 igual a dama, torre G1, ganando. Y promocionan el peón con jaque. O ganan la dama de las blancas. Esto es una línea que evidencia la impotencia de las blancas en esta partida de Lasker, en esta continuación de Lasker. Continuemos entonces con esta continuación de rey G7, que fue lo que ocurrió en la partida. En realidad siguió F2, torre A1. No salva tampoco a las blancas la línea torre F1, puesto que
A1 igual a dama, torre por A1, torre por A1, H8, dama y torre G1, jaque ganando, al igual que la línea que vimos hace unos segundos. Tras torre A1, rey B3, torre F1, A1 igual a dama, torre por A1, torre por A1, y aquí las blancas abandonaron, porque después de H8, dama, torre G1, jaque seguido de la captura de la dama blanca o de la promoción del peón con jaque. Una posición igual que la que vimos anteriormente. Continuando entonces con F5, veamos la diferencia del error de Lasker respecto a este golpe importante que logra el empate. Ahora, dos continuaciones. E por F5. Existe la otra alternativa, que es G por F5, a lo que sigue H5. Pero después de la continuación F6, el juego concluiría con igualdad. Rey por F6, F4, H6, F3, rey G6, rey D5, H7, torre por H7, torre por A5 jaque, rey E4, rey por H7, F2, torre A1, rey por E5, torre F1, rey D4, torre por F2, E5 y el final es tablas. Pero en la línea que estamos analizando hemos seleccionado o se ha seleccionado E por F5, a lo que sigue E6. Las blancas rompen los peones de las negras para después de F por E6 jaque a la descubierta, rey G6, tener el peón H pasado, rey B5, torre A1, F4. Veamos otra línea, otro intento de lograr la victoria, torre D7, pero a esto sigue H5, torre D2, torre H1, para empujar el peón con la torre, F4, H6, F3, H7, torre D8, H8 igual a dama, torre por H8, torre por H8, A4 y torre H3, donde las negras obtienen el empate. O podríamos decir las blancas. El final en realidad es tablas. Por lo tanto, la línea F4 conduce a H5 y ahora E5. Existe otra variante. Por ejemplo, F3 es respondido con la ingeniosa torre F1, A4, torre por F3, A3, torre F1, A2, torre A1, rey C4, H6, rey B3, H7, torre A8. Aquí podemos observar perfectamente la importancia de el avance del peón A de las negras y el de la H de las blancas respecto a la línea donde perdió Lasker. Torre A8. Ahora en esta posición entregar la torre por el peón no conduce a nada. Sencillamente hay que retroceder con la torre, pero después de torre E1, rey B2, torre E2 jaque, rey B1. La otra alternativa en esta posición sería rey C3, pero después de torre E1, el final es igualmente tabla. Tras la jugada, rey B1, torre por E6, A1 igual a dama, torre E1 jaque y el final es tabla. Siguiendo entonces con la línea E5 para tratar de avanzar los dos peones intentando la victoria, sigue entonces torre E1. Esto salva la partida. A4. Puede existir el intento igualmente torre E7, pero sigue rey F6, torre 8, rey F7 y el final es tabla. A4 intentando la victoria, torre por E5 jaque, rey B4. El retroceso de rey a C6 no lleva a nada. Tras torre E1, A3, H6, A2, H7,
el final es tablas, puesto que las negras sacrificarían su torre por el peón de H, pero el rey de las negras llegaría rápidamente a defender este peón y este otro, lo que obligaría después del avance del peón F a entregar la torre por el peón. Así que seguimos con rey B4, pero esto también conduce al empate tras torre 4 jaque, rey B3, torre por F4, A3 y el final será tabla después de que cada uno entregue su torre por el peón. Un final muy interesante donde el golpe F5 fue fundamental. Hacerlo con tiempo como en la línea que estudiamos, la línea principal, y no con jugadas de retraso como lo hizo Lasker. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!